Bueno, bienvenidos a todos los que estáis y los que podéis estar. Bueno, pues estamos cerca de la Navidad y vamos a celebrar aquí juntos en nuestro manantial del corazón, que es muy acogedor, y esperamos que todos lo pasemos muy bien esta noche. Y bueno, pues tengo entendido que nuestro hermano José Antonio Mercader nos va a contar toda su vida, desde el momento en el que nació hasta ahora mismo. O sea que si lo contamos en segundos, creo que va a durar unos días para poder contar toda su experiencia de vida. Bueno, pues nada, vamos a escuchar a José Antonio, según tengo entendido, que nos va a hablar de la vida de fe y su testimonio. Como seguramente a cada uno de nosotros Dios nos ha guiado, ¿no?, en nuestra vida. Cada uno venimos de diferentes sitios, de Rusia, de Bélgica algunos, de Bélgica, de Japón, de Portugal, estos están muy cerca. Brasil. Somos vecinos. De Bulgaria. Entonces las circunstancias son diferentes, pero Dios nos guía. Y entonces es siempre bonito escuchar el testimonio de una persona y ver cómo Dios nos guía, ¿no?, a cada uno. Y las cosas que ocurren en nuestras vidas pues no son por casualidad, es porque Dios está detrás, ¿no?, guiándonos. Así que vamos a dar un fuerte aplauso a José Antonio Mercader, que nos va a contar toda su vida. Muy bien, muchas gracias, hermano Mario. Me gustaría poder contar toda mi vida, pero he estado reflexionando y he llegado a la conclusión que se alargaría muchísimo, entonces mejor acortar y coger una etapa específica de mi vida que contiene 10 años. Desde el año 94, que es el momento en el que encuentro la providencia a los padres verdaderos y los acepto a través de mi madre espiritual, una hermana japonesa, Reiko Urano, que muchos de vosotros aquí hoy presentes la conoceréis perfectamente, hasta que nacen mis dos hijos, Sofía y Jonathan. Entonces, esos 10 años de mi vida están muy concentrados con muchísimas experiencias transformadoras en mi curso, en mi vida de fe y en el testimonio de dar a conocer al Señor de la Segunda Venida, a los padres verdaderos, por medio de las enseñanzas del principio divino, ¿no? Entonces, recuerdo que en el año 94 fue un año muy especial de muchas bendiciones y de liberación. ¿Por qué? Porque fue el año en el que finalmente pude contactar el trabajo principal, central de Dios en la tierra a través de los padres verdaderos, a través de esta hermana japonesa, Reiko Urano, que se encontraba en la Puerta del Ángel, muy cerquita de Plaza Cataluña, en el corazón de Barcelona, y estaba sola en ese momento haciendo una encuesta. Y entonces es una calle muy transitada y recuerdo que yo paseaba por allí cerca y desde lejos me llamó la atención de ver pues yo una japonesa sin hablar apenas el español, esforzándose porque la gente se detuviera y la escuchara y contestara una serie de preguntas. Entonces fue algo muy chocante, ¿no?, que me empujó o me condujo a acercarme y a interesarme a conocer las preguntas de esa encuesta, con la sorpresa que cuando las leí me agradó. ¿Por qué? Porque eran preguntas que yo me había estado haciendo durante mucho tiempo en mi vida, preguntas acerca del sentido de la vida, preguntas acerca del origen del mal y preguntas acerca de la realidad de la existencia del mundo espiritual.
para mí eran preguntas claves, importantes, que necesitaba conocer y resolver, pero que había estado probando en grupos cristianos religiosos distintos y en grupos espiritualistas, pero que no me habían dado respuesta o solución a resolver esas dudas, ¿no? Entonces me dejé llevar y esta hermana me llevó a la sede central de la calle Condal, que era la sede de nuestro movimiento, y conocí a su responsable, nuestro hermano de color, Robert, con la sorpresa de que cuando entré en el centro me encontré que había un ejército de japonesas, y además ver a un hombre negro de color sin pelo, pues la verdad que fue muy chocante, ¿no? Pero enseguida, en cuanto entré, recuerdo que sentí dentro de mí una paz interior, mucha alegría, y percibí un ambiente y una atmósfera de mucho amor familiar, y eso me disipó todas las dudas de poder, de ver una situación con japonesas y un hombre de color, que era muy extraño y difícil de asimilar, ¿no? De digerir. Entonces, de alguna manera, pues Robert, en cuanto nos vio aparecer por allí, nos dio la bienvenida, porque yo vine con un amigo mío. Y entonces Robert nos dijo, bueno, voy a daros una introducción de las enseñanzas del principio divino. Entonces yo estuve muy atento, muy concentrado, y fue como una liberación, como un alimento espiritual que nunca había experimentado, que me liberó. Entonces, recuerdo que cuando terminó Robert de hablar, mi amigo, que había venido conmigo al centro tenía dudas y no dejaba de hacerle preguntas, bombardearle a Robert, y Robert pues le contestaba todo. Pero yo me concentré mucho en una foto que había de los padres en el comedor, una foto grande, y no sé por qué sentí una fuerte atracción. Y estuve pues contemplando esa foto, pues no lo sé, 3, 4, 5 minutos, no me acuerdo, perdí la noción del tiempo. Entonces sentí que había llegado al lugar que había estado buscando por mucho tiempo y que debía de quedar ahí, debía de quedarme ahí por más tiempo. Robert me animó y me invitó a seguir viniendo para profundizar en las enseñanzas del principio divino. Me dijo que estaría bien que pudiera recibir el seminario del contenido de 2 días del principio divino. Entonces a 2-3 días después regresé y claro, al escuchar y al entender de alguna manera a través de las enseñanzas estas del principio divino el verdadero corazón y naturaleza de Dios y su relación con nosotros como sus hijos e hijas, esto me resultó muy chocante, ¿no? Un Dios próximo, un Dios de amor, no un Dios distante, castigador, un Dios pues que contempla desde las alturas y castigador, ¿no? Entonces el principio divino pues acercaba un Dios Padre, un Dios de amor, un Dios que de alguna manera se preocupa y que quiere recuperarnos y quiere pues ayudarnos en nuestro curso para regresar nuevamente a Él, ¿no? Después también el entender de alguna manera que venimos aquí para un propósito mayor, no solamente para las drogas, el alcohol o la prostitución, sino para una causa mayor, un propósito preparatorio para continuar posteriormente, después de nuestra muerte física, en el más allá, al mundo de los espíritus, como un ser de luz y amor, ¿no? Y la realidad existente del mundo espiritual, conocer el funcionamiento de estos principios que te revela las enseñanzas del principio divino, de que realmente dentro de nosotros hay un ser espiritual que necesita un alimento, el amor verdadero y la verdad. Necesita este alimento para ir creciendo, para ir madurando, en experimentar y en entender las diferentes direcciones o niveles de corazón de amor para entender mejor a Dios, preparándonos en madurez de amor para estar listos para partir después de nuestra muerte física, ¿no? Todo esto me llamó, me reveló, me liberó y me sentí verdaderamente feliz y agradecido de haber podido dar esa enseñanza. También recuerdo que
en los 2 días del principio divino también nos explica el propósito, la venida del Mesías, no solo para salvación espiritual, sino también para salvación física, que Jesús no pudo cumplir debido a que se marchó antes de tiempo, a una edad temprana de 33 años, crucificado como una gran tragedia a la cruz y no como el propósito original de Dios, pero que no hubo más remedio de sacrificar a Jesús para poder poner la condición espiritual para salvarnos a través de la victoria de Jesús en la cruz y en su resurrección como victoria, con la llegada del Espíritu Santo después del Pentecostés, para renacer en espíritu a través de nuestros padres espirituales, Jesús y el Espíritu Santo. Y después también el continuo de los 2 días que me produjo una gran alegría y satisfacción conocer que el Mesías en su segunda venida ya había llegado a la tierra en la carne y además era coreano en 1920 y que había pasado un curso de lucha espiritual con el mismo Señor del mal y de la oscuridad y que había salido victorioso y que eso le había permitido pues revelar los misterios escondidos del ideal de Dios de la creación, ¿no? Del propósito y de todo lo que Dios quiso a través de los primeros padres de la humanidad, Adán y Eva, darnos a la humanidad generación tras generación, ¿no? Entonces, estos 2 días de estudio del principio divino, pues ya me determinó a decidir formar parte de la organización como miembro interno y misionero en Barcelona. Entonces, Robert me dio su visto bueno y me dijo que estaba muy feliz porque estaba buscando nuevos miembros jóvenes para estudiar el principio divino, ¿no? Para ayudar a las actividades de testimonio sobre todo, ¿no? Pues de ahí Robert me animó a ir a Madrid para recibir el contenido de 7 días de las enseñanzas del principio divino. Recuerdo que fui al centro que teníamos antes, que ya se vendió, Fernández de los Ríos, y estaba Juan Luis, de responsable del centro, y fue el que me dio a conocer el contenido de los 7 días, que es el mismo contenido global, el contenido de los 2 días, pero con mucho más completo y con otros puntos importantes, como por ejemplo la cristología, que revela el misterio de la Santísima Trinidad, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? La predestinación y sobre todo los 7 días se concentra en la providencia de la restauración de Dios para la salvación de la humanidad, explicando en detalle los cursos del inicio de la restauración con los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, con Noé, con las 3 familias de Abraham, Isaac y Jacob, Moisés y Jesús. Y la muerte de Jesús, al ser una tragedia, pues se perdió el fundamento de preparación para el Mesías, se perdió 2000 años de fundamento para la preparación del Mesías. Para enviar a Jesús se perdieron y por eso los paralelos históricos, la providencia de la restauración, de la salvación, del principio divino, también habla de la prolongación de 2000 años para 2000 años más para restaurar los 2000 años de providencia del fundamento para el Mesías que se perdieron con la muerte de Jesús. Entonces, después del contenido de esos 7 días del principio divino, ya me quedó completamente claro de que mi lugar era ahí y que tenía que participar y mirar de digerir toda esa verdad para comprenderla y al mismo tiempo transmitirla y compartirla con los demás. De Madrid, terminado los 7 días, regresé a Barcelona y allí ya decidí y me preparé para ir a la bendición del año 95 en Seúl, en Corea, con 360.000 parejas. Entonces, los emparejamientos para los solteros, el maestro Padre Moon lo hacía a través de fotos, porque el Padre Moon siempre ha tenido la habilidad de ver espiritualmente el linaje espiritual del linaje espiritual del esposo y la esposa, ¿no?
especialmente lo que se refiere a la deuda espiritual y a la fortuna. Entonces, a mí me llama mucho la atención la forma del emparejamiento que hacía el padre, porque lo que él buscaba con el emparejamiento era buscar un equilibrio entre la fortuna y la deuda espiritual de la pareja. ¿Para qué? No para el bien de la pareja en sí, sino ya pensando en los hijos. Siempre y cuando la pareja hiciera su responsabilidad, es decir, fueran capaces de superar los obstáculos, las dificultades en el curso de la restauración. Cuanto más se uniera la pareja, cuanto más se amaran la pareja, cuanto más fe tuvieran la pareja y vivieran el uno por el otro, haciendo un trabajo público de servir y de ayudar a la providencia, los hijos saldrían más inteligentes, más guapos y con una capacidad mayor de amor. Esto es lo que el padre siempre había explicado, del propósito de la bendición. Entonces, bien, cuando vi la foto de mi futura esposa de Cali, pues enseguida sentí que estábamos hechos el uno para el otro, que nos conocíamos de toda la vida, de que era mi media naranja, mi alma gemela. Entonces decidí seguir adelante con el proceso del emparejamiento y la bendición. Así que, claro, ir a Corea, a Seúl, significaba hacer muchísimo dinero, porque el billete del avión, la estancia allí de una semana que estuvimos, el donativo que teníamos que dar para apoyar la organización, del gasto que había tenido en alquilar, por ejemplo, el Estadio Olímpico de Seúl, se alquiló unos días para las dos ceremonias, la ceremonia del cambio de linaje, la toma del vino santo, y la ceremonia de la bendición al día siguiente. Entonces, claro, dediqué 6 meses para mirar de hacer el máximo dinero posible con la recaudación, apoyando a las actividades del centro en Barcelona, pero también haciendo el dinero para cubrir los gastos a Seúl, a Corea. Entonces, en Corea, en el 25 de agosto del año 95, tuvo lugar la bendición en el Estadio Olímpico de Seúl con 360.000 parejas a nivel mundial. En el estadio habrían unas 30.000, no sé, más o menos. Entonces, recuerdo que ese día estuvo lloviendo mucho y nos dieron unos chubasqueros para protegernos de la intemperie, de la lluvia. Y lo curioso de todo es que cuando salieron los padres verdaderos a oficiar la ceremonia, es como que el grifo se cerró y dejó automáticamente de llover y se fue despejando. Entonces, la ceremonia toda fue en coreano, por supuesto, pero teníamos una traducción simultánea en inglés. Y recuerdo, siempre se me ha quedado grabado y siempre me gusta compartirlo cuando tengo la oportunidad de dar testimonio, que el padre explicó que la lluvia intensa simbolizaba las lágrimas de Dios de alegría de ver reunidas a tantas parejas jóvenes juntas de todo el mundo, determinadas a establecer el ideal de la familia, comprometiéndose a aplicar los principios del cielo y el corazón de Dios. Entonces eso siempre me ha quedado grabado en la mente, ¿no? Pues después de esa ceremonia tuvimos unos días para con Cali tratarnos y conocernos. Ella, es verdad que había estudiado en Sofía, en Bulgaria, un mes de clases de español, entonces conocía algunas palabras y algo podía comunicar, poco, pero algo. Y yo, por mi parte, para mí el inglés era un nuevo idioma, porque yo en la escuela había estudiado el francés como segundo idioma. Entonces me puse por mi cuenta pues, con audios y estudiar libros de gramática de inglés, pero no soy muy dotado para las lenguas, entonces me era difícil, ¿no? Pero con la ayuda de diccionarios, con el poco español de Cali y mi poco inglés, pues así nos fuimos conociendo y tratando. Entonces, mi primera sensación cuando la vi presencialmente allí fue que era una mujer muy, ¿cómo decir? Una mujer muy dulce, muy inteligente y con un gran corazón. Entonces, eso me animó mucho más, porque yo la verdad es que no tenía relaciones o contacto con las chicas, entonces tenía mucho miedo, ¿no? en mi relación con las chicas. Siempre he tenido dificultades para relacionarme con las chicas.
Entonces, eso me ayudó mucho en ese sentido de continuar hacia adelante, ¿no? Quitándome esos miedos, ¿no? Sobre todo el miedo de que me pudiera abandonar o dejar, porque yo había sido abandonado por mis padres. Entonces, para mí lo más importante es que mi futura esposa pues, me aceptara tal como era, y si no, pues que me lo dijera desde el principio, ¿no? Pero que no me dejara a medio camino, ¿no? No quería pasar por el mismo curso, la misma situación que ya había experimentado con mis padres. Entonces, bueno, también tuvo lugar un festival, la bendición de la bendición, tuvo un festival y unas olimpiadas de nuestro movimiento, de nuestra organización a nivel mundial, participativo con todos los miembros de nuestra organización. Estuvo muy bien. Pasó rápido y entonces Cali regresó a Bulgaria, yo regresé a Barcelona, España, y Cali, Corea, me había estado animando e inspirando a que fuera a Bulgaria para un doble propósito, conocer a su familia y después tener experiencias internacionales de misionero con muchos jóvenes hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque Cali sabía que en España apenas habían hermanos jóvenes y había muy pocas actividades. Entonces, al final decidí y sentí que tenía que ir a Bulgaria. Así que, con la autorización de nuestra organización aquí en España, me permitieron ir a Bulgaria a tener experiencias allí y me encontré con 3 obstáculos grandes. El primero de ellos es el tiempo, la meteorología. Es un clima extremo. En invierno, temperaturas gélidas, de 10 grados bajo cero o más. En verano, en los meses fuertes de verano, julio y agosto, pues rondando los 40 grados. Entonces, claro, yo me fui allí a final de otoño con la ropa típica de aquí de otoño, pero allí aquella ropa no servía. Entonces pasé mucho frío, ¿no? Me encontré allí 1 metro de nieve, temperatura bajo cero. Entonces, lo primero que hizo Cali fue llevarme a unos grandes almacenes y me compró ropa de abrigo. Entonces me costó adaptarme a la climatología de Bulgaria, ¿no? Después, la comida. La comida en Bulgaria es muy distinta a la de aquí. Entonces, lo que más nos cuesta a todos es cambiar los hábitos alimenticios, ¿verdad? Sobre todo cuando ya tenemos cierta edad, ¿no? Nos gusta nuestra paella aquí, nos gustan nuestras cosas, ¿no? De toda la vida, nuestra tortilla y demás, ¿no? Entonces, allí, poco pescado, algo de carne, sobre todo, pues, productos lácteos, como el queso, el yogur, la leche, frutas y verduras, eso sí. Pero había una cosa que no me gustaba mucho, que era que los búlgaros abusan mucho de la sal. Le ponen sal a todo, pero en cantidad. Entonces yo soy de poca sal, me gusta un poco de sal, pero tanta sal, ¿no? Pero bueno. Sí, ¿no? Sí. Entonces el siguiente obstáculo fue el idioma. Ya no solamente el inglés, que me costaba aprender idiomas nuevos. Entonces estaba con el inglés luchando, ¿no? Estudiando y luchando muchísimo. El búlgaro tiene el alfabeto del ruso, ¿no? Los rusos tienen el alfabeto búlgaro. Sí. El alfabeto, sí, es muy similar, muy parecido, ¿no? Entonces, claro, a mí me supuso un gran problema. Lo que me ayudó es que los búlgaros, claro, en el año 95, finales del 95, cuando fui a Bulgaria, los búlgaros acaban de salir del régimen comunista, ¿no? Que habíais estado unos 70 años, cerca de 70 años. Entonces el comunismo había hecho bien su trabajo, había desolado el país, lo había hundido a la miseria. Y, es decir, que había matado la fe. Había iglesias antiguas, pero estaban vacías. Iba gente muy mayor, de antes del comunismo, del inicio del comunismo, allí en Bulgaria. Y entonces los búlgaros lo bueno que tienen es que ellos valoran mucho la educación, prepararse bien para mejorar su futuro de vida, a pesar de que no tienen mucho, pero enfatizan mucho en sus estudios, en sacarse su carrera universitaria. Cuanto más preparado mejor, ¿no? Entonces, el segundo idioma allí era el inglés, todo el mundo hablaba inglés, entendía inglés, todo eso me ayudó, en parte, me ayudó a seguir esforzándome en el inglés y a ir aprendiendo un poco búlgaro, algunas palabras, empezar y demás. Entonces,
yo fui a vivir en convivencia en centro con hermanos. Cali estaba de responsable en un centro en Varna, en la costa del Mar Negro, el norte de Bulgaria, y allí las actividades consistían en fundraising y testimonio. Entonces, el fundraising lo hacíamos durante el día en tiendas y por la noche en restaurantes. Sí, en restaurantes. Entonces, como era una zona muy turística, por las noches en los restaurantes nos ayudaba a poder hacer resultados. Porque claro, allí la gente no tenía mucho dinero. La media del salario, si no recuerdo mal, alrededor en el año 95-96 eran 100 euros al mes, ¿no? Si no me equivoco, sí. Más o menos. Os podéis imaginar, 100 euros al mes de salario, ¿no? Entonces, yo recuerdo que al ser extranjero, los búlgaros estaban muy abiertos a conocer la cultura occidental y también estaban muy abiertos a recibir la democracia y los derechos y las libertades fundamentales, ¿no? Entonces, era como una atracción para los búlgaros. Y eso me ayudaba a hacer resultados, de alguna manera. Y después, en el testimonio, como yo no hablaba el búlgaro, entonces yo lo que hacía, ayudaba en el centro con los invitados, pues ayudaba pues, a crear un buen ambiente, una buena atmósfera y con mi poco inglés pues miraba de participar de alguna manera para animar a que siguieran viniendo y estudiando las enseñanzas principios. Entonces, el fundraising, me costó entenderlo, pero el fundraising es el fundamento de fe, que es la restauración del mundo material, el mundo físico, que está representado por el dinero. ¿Vale? El mundo físico se perdió con la caída de los primeros antepasados humanos. Entonces, la restauración del mundo físico, del dinero, del material, significa recuperar el material, el dinero del mundo de fuera, que está desconectado de Dios, y utilizarlo y usarlo para el trabajo de Dios, de su providencia, de sus actividades. ¿Vale? Entonces, en este proceso de recuperar este dinero a través del fundraising, es el camino que te ayuda a construir una relación de fe con Dios y con la existencia de del mundo espiritual. Entonces, esto yo lo pude experimentar y entender de alguna manera porque los que habéis hecho recaudación de fondos sabréis que hay días que a pesar de que estáis inspirados y dais de vosotros todo y lo mejor y más, no llega al resultado, o tenéis rechazo o no tenéis buenas experiencias, ¿verdad? Y no sabéis explicaros el porqué, ¿no? Y hay otros días que, por ejemplo, pues no vais con la actitud correcta bueno, no vais con la actitud correcta exactamente y lo hacéis de alguna manera forzados y sentís que tenéis resultados, ¿no? Pero para construir el fundamento de fe y entender que Dios está ahí, que es nuestro Padre, que nos va a ayudar con todos sus instrumentos a su alcance, es decir, con todo el buen mundo espiritual elevado, los ángeles y el Espíritu Santo, es que tenemos que confiar, tenemos que mantener la actitud. Entonces, lo que a mí me ha ayudado a construir mi fundamento de fe es entender que la actitud es una parte importante, necesaria, fundamental para ello. Es decir, a pesar de no estar bien, a pesar del rechazo, a pesar de no tener resultados, si tú mantienes tu actitud de humildad, de agradecimiento, de un corazón abierto, de dar, a pesar de que no te escuchen, no te respondan, entonces el resultado vendrá antes o después. Porque Dios lo que quiere muchas veces es probarte, es ver hasta qué punto estás dispuesto, ¿no? Estás dispuesto a confiar en Él. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a bajar hasta el infierno? Entonces, Dios cuando comprueba que estás dispuesto a bajar hasta el infierno es cuando surge, es cuando realmente experimentas que Dios está ahí y que Dios quiere ayudarte. Pero Dios necesita ayudarte a limpiarte para poder bendecirte. Entonces, el fundamento de sustancia es el testimonio,
es la restauración del mundo espiritual. Con la caída también. La primera caída fue la caída espiritual entre el arcángel Lucifer y Eva. Entonces nos desconectamos espiritualmente y dejamos de creer espiritualmente. Entonces el fundamento de sustancia, que es el testimonio, es la restauración del mundo espiritual. A través del testimonio dando vida y nacimiento a hijos espirituales. Entonces el testimonio es como estar en la posición de padres, con el nacimiento que damos a nuestros hijos espirituales. ¿Y eso qué implica? Los que somos padres entendemos que eso implica, pues, cuidarlos, protegerlos, alimentarlos, ¿no? Y guiarlos. Entonces, explico el significado del fundamento de fe, el fundamento de sustancia para entender el curso fórmula, el curso de los miembros de la Iglesia de Unificación para crecer y para limpiarnos de esa naturaleza mala y poder acercarnos y entender el corazón de Dios. Entonces, los que somos misioneros en nuestro movimiento, normalmente los hermanos mayores que llevan más tiempo han tenido que pasar por este curso fórmula, ¿no? De fundraising y testimonio. Entonces, a ver, ¿por dónde estaba ya? Me he ido por las ramas. Sí, en Bulgaria. Entonces, en Bulgaria la verdad es que tuve muy buenas experiencias, pero estando en Bulgaria me uní a un team de MFT, de fundraising en Alemania, pero era un team de Europa del Este, de 10 personas, hermanos y hermanas de Bulgaria, de Hungría, Rumanía, Chequia y Polonia. Entonces, recuerdo que tuve 3 líderes, 3 responsables, una hermana búlgara, después otro hermano búlgaro y un hermano de Rumanía. Y con el hermano búlgaro no tuve ningún problema, pero con el hermano de Rumanía muchísimos problemas, no solo yo sino todo el team, porque era un hermano joven físicamente y también llevaba poco tiempo en nuestro movimiento y bueno, era el típico comunista, ¿no? Dictador, ¿no? De imponer su voluntad, ¿no? De decirte lo que tienes que hacer sin escucharte y sin entender tu situación, y si no obedecías, pues te castigaba, ¿no? Te castigaba. Entonces, recuerdo que con este hermano, el anillo de nuestra bendición nos prohibía llevar el anillo de nuestra bendición al fundraising. Y porque decía que era muy peligroso, porque en Alemania pues había mucha persecución contra nuestro movimiento y una campaña de falsos rumores, y entonces este líder tenía miedo a que tuviéramos problemas con la policía, ¿no? Entonces, después también recuerdo que tenía una Biblia en mi mochila que llevaba conmigo, y cuando se enteró que llevaba una Biblia, pues la tiró, la pisó. Entonces me tuve que controlar mucho para no golpearle, ¿no? Entonces, bueno, al final entendí que este hermano nos lo había puesto el cielo y Dios para ayudarnos a restaurar nuestra naturaleza mala, ¿no? Claro, para crecer rápidamente, ¿no? Limpiarnos y purificarnos rápidamente. Pero me dolió mucho porque no solamente yo, sino el resto de los hermanos y hermanas del team tuvieron muchísimos problemas. Es que éramos jóvenes todos, física y espiritualmente. Entonces, cuando tienes una persona responsable que también es joven y espiritualmente y no tiene el corazón de padre, pues se hace muy difícil, muy duro el curso. Muy difícil, muy difícil. Entonces, recuerdo que había una hermana de Bulgaria que estaba en la posición de madre y que era todo lo contrario, este hermano. Era todo corazón, todo amor, pero tenía un carácter un poco débil. Entonces, este hermano, Karoli, se llamaba el líder, pues no la respetaba y la mandaba a callar siempre, ¿no? Pero ella siempre venía a nosotros y miraba de consolarnos, de escuchar y de entender nuestro corazón. Pero esta hermana, bueno, como no quiero alargar mucho, recuerdo que nos daban 10 marcos para comer al día, porque pasábamos todo el día haciendo recaudación. En 6 meses estuvimos visitando toda Alemania
y hacia el final del periodo de los 6 meses, este hermano Carol, líder del equipo, nos reunió todos y nos dijo, a ver, ¿qué habéis hecho con estos 10 marcos que os he estado dando para la comida diaria? Y todos dijimos, pues nos ha sido insuficiente, pero lo hemos usado para comer. Pero consideramos que necesitamos un poco más, porque claro, son muchas horas aquí de caminar y de trabajar, ¿no?, con la gente. Y la hermana esta de Bulgaria, que es muy sincera y tal, le dijo, mira, yo he sacrificado este dinero diario para guardarlo y darlo a mis padres que lo están pasando mal económicamente. Y este hermano, cuando se enteró, empezó a gritar, empezó a acusarla, de decirle que ese dinero, el propósito no era para, y no es para eso, sino para la comida. Entonces, claro, todos nos sentimos fatal, ¿no? Porque, claro, la hermana sacrificó su comida para ayudar a sus padres económicamente, estaba mal. Entonces le dijo que tenía que devolverle todo el dinero. Y esta hermana, pues, perdió un poco la fe y ya no era la misma hermana que antes. Entonces, era la campeona en el resultado del fundraising cada día, pues de la primera posición pasó a la última. Y después me enteré, pocos meses después, que esta hermana rompió la bendición y nos dejó. Ella y otros hermanos que habían estado en el team, por las malas experiencias con este hermano, ¿no? Entonces, de Alemania fui al Reino Unido. Al Reino Unido para unos meses también de misionero para ayudar en las actividades en el Reino Unido, ¿no? Entonces, estuve en Londres. En aquel tiempo, el Reino Unido, nuestro movimiento tenía muchísimos hermanos y hermanas jóvenes, pero muchísimos. Entonces, recuerdo que allí me sentí muy liberado, porque el Reino Unido tiene un fundamento cristiano de siglos. Entonces puedes hablar libremente de Dios y de tu fe. Pero, por otro lado, me encontré con el obstáculo de que había habido mucha negatividad y persecución con nuestro movimiento y nuestros fundadores, ¿no? Y entonces, claro, teníamos que ir con pies de plomos, no podíamos decir cualquier cosa, porque enseguida la gente se cerraba, no es por otra cosa, simplemente que la gente se cerraba y no quería escuchar. Entonces, hacíamos 3 días a la semana fundraising y 3 días testimonio. Yo aproveché para apuntarme a una escuela de inglés, estuve estudiando unos meses inglés, y en el fundraising íbamos por el día a tiendas y por la noche a restaurantes, pubs y discotecas. Y el testimonio lo hacíamos en la calle, cerca del centro, con una encuesta. Entonces, las personas que traíamos les poníamos unos vídeos de charlas del principio divino y después hacíamos una mesa redonda y escuchábamos las preguntas y las preguntas de los invitados y mirábamos de contestarle y de animarles, y los que estaban interesados les invitábamos a continuar estudiando el cursillo de 2 días, de 7 días, de 21 días, ¿no? Entonces de Inglaterra, Armando me llamó, que era el líder nacional de España, y me dijo, mira, que ha llegado el Mesías nacional coreano y ha dado orden que todos los misioneros españoles en el extranjero tienen que venir de inmediato. Entonces yo había tenido un sueño con los padres verdaderos unos días antes, diciéndome que tenía que participar antes del cursillo de 80 días en Alemania para formar líderes en el estudio y en el conocimiento de las charlas del principio divino. Entonces le expliqué esto a Armando y me dijo, vale, pero enseguida tienes que volver. Entonces fui a Alemania, a Smithal, y allí nos reunimos como 40 hermanos y hermanas de toda Europa. Claro, mi inglés todavía era muy básico, muy limitado, porque allí estudiábamos el principio divino, leíamos el principio divino todo el día, lo estudiábamos y después lo practicábamos en dar charlas. Y nos hacían examen teórico cada semana y examen práctico de dar charlas. Entonces yo aprobé, saqué una media de un 6, pero la mayoría de ellos venían con un nivel de inglés alto, entonces, claro, sacaron mejor nota, ¿no? Pero bueno, también hubo otros que sacaron peor nota que yo, ¿no?
no fui enterado de todo, pero bueno. Entonces fue muy bonito esa experiencia y las últimas 3 semanas nos concentramos a hacer fundraising, 2 teams en Alemania, un team en Suiza y nuestro team, mi team, fuimos a Dinamarca. Entonces Dinamarca es un país pequeño en el norte de Alemania, muy similar la gente en carácter a los alemanes. Son gente cerrada, son gente poco religiosa y son buenas personas, pero es difícil abrir su corazón, llegar, ¿no? Entonces, claro, nos ayudó que eran las fechas de la Navidad y vendíamos unas postales de Navidad y eso nos ayudó a hacer resultado. Entonces, sorprendentemente, terminé el segundo mejor resultado de fundraising a nivel europeo ese año y la que ganó fue una hermana portuguesa, Isabel, no sé si conoces a Isabel. Isabel. Claro, ella tenía mucha experiencia de haber hecho mucho fundraising en Portugal y claro, ella hizo una media de 500 marcos diarios, yo hice 450 al día, ¿no? Entonces, bueno, después de los 80 días regresé a España en el año 97 y recuerdo que fue el año que se compró esta finca, del manantial. Y vinimos aquí a vivir Robert como responsable, Mario, Santi, hermanas japonesas y yo. Fuimos los primeros, ¿no? Pioneros. Y aquí, pues las actividades que hacíamos era estudiar al principio, hacer testimonio en Madrid, en el Parque del Retiro, en la universidad, y también salíamos unos días a la semana a hacer fundraising por toda la Comunidad de Madrid, ¿verdad? Y recuerdo que Cali se encontraba en un team de fundraising de Bulgaria en Reino Unido, y entonces estuvimos hablando y ella me animó a participar de la provincia de Champion 40 días. Entonces yo me uní al team de Bulgaria en Reino Unido. Cali hacía para el propósito de ayudar las misiones, las actividades de centro y misioneros en Bulgaria, y yo me concentré en hacer dinero para ir a Champion, para Cali, para mí. Y estuve unos meses haciendo fundraising, pudimos hacer el dinero y finalmente en verano del 97 pudimos ir a Champion 40 días. Y Champion entonces no es lo que es ahora, ¿no? Recuerdo que habían 4 barracones y dormíamos en el suelo con sacos de dormir, pero no había ni los templos, ni el hospital, ni la cafetería, ni la lavandería. Allí la lavandería estaba al aire libre, había unos lavaderos ahí que teníamos que lavar nosotros la ropa a mano. El comedor estaba al aire libre y había unos toldos que nos protegían del sol y de la lluvia, o sea, comíamos fuera. Y la comida siempre es la misma. Sopa de agua con unas verduras, y arroz y kimchi y... muy duro. Y pasaba mucho hambre. Pero sí que había una tienda de souvenirs y de comida. Podías comprar algo de fruta, bebida, ¿no? Y demás cosas. Entonces recuerdo que el cursillo de 40 días en Champion fue muy duro, porque allí leíamos todos los días el principio divino en voz alta. Entonces nos separaron por grupos. El grupo occidental en un barracón, el grupo japonés en otro barracón y el grupo coreano en otro barracón. Entonces, dentro del grupo occidental nos dividieron en 3 grupos. Entonces, lo que hacíamos era leer el principio divino, que lo leímos 8 veces, el gordo negro, el principio divino 8 veces en 40 días, todos los días ahí, ¿no? En voz alta y de forma rotativa, ¿no? Y al mismo tiempo que leíamos el principio divino, también habían durante el día 3 sesiones de Ansu, ¿no? Ansu, de clapping session, de liberación, de liberación de espíritus malos resentidos de nivel bajo. Y también Demonin de vez en cuando venía y nos daba charlas y nos explicaba el propósito de Champion y el significado de la liberación de estos espíritus malos, ¿no? Nos explicaba que Champion era un lugar sagrado, muy elevado espiritualmente, que necesitábamos tener la actitud correcta
y entender el por qué estábamos allí, y que no solamente era suficiente las liberaciones de los espíritus malos, sino que también había que acompañarlo con oración diaria y de arrepentimiento con lágrimas, ¿vale? Para prepararnos bien internamente para el día siguiente, las sucesivas sesiones de liberación, que fuera mucho más fácil liberar a estos espíritus malos, ¿vale? Pero también recuerdo que nos explicó, y esto siempre lo recordaré, que aunque liberáramos espíritus malos durante esos 40 días en esas liberaciones, si después regresábamos a casa y no cambiamos nuestros hábitos caídos malos, volvíamos de nuevo a evitar espíritus malos caídos, porque los espíritus malos están dentro de nuestro cuerpo. Nos explicaban que tenemos miles de espíritus con nosotros y que el objetivo de esos espíritus malos es bloquearte, es sobre todo en aquellos puntos débiles o limitaciones que tienes, para generar eso, bloqueos, tumores, cánceres. Nos explicó que el 90% de nuestras enfermedades eran espirituales, causadas por esos espíritus malos resentidos dentro de nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces esto me llamó mucho la atención, pero es la primera vez que lo escuchaba, ¿no? Entonces, recuerdo que uno de los requisitos básicos para participar de este cursillo de 40 días era que teníamos que hacer 7 días de ayuno, los que no habíamos hecho. Yo y Cali ya los habíamos hecho antes de la bendición, en preparación para la bendición. Entonces, los que teníamos los 7 días de ayuno, teníamos que hacer 3 días de ayuno. Entonces hicimos 3 días de ayuno, pero realmente fueron difíciles, muy duros. Y recuerdo que había un hermano americano, que yo hice una amistad muy fuerte con él, era un hermano grandote y redondete y tal, y que le gustaba mucho comer. Entonces, claro, para él fue un sacrificio. El dejar de comer fue muy duro, muy difícil. Al final se resignó. Pero claro, él llegó a la idea, al convencimiento de que cada día la comida que él no ingería, que la guardaría en su taquilla. Entonces, cada día la comida que no comía, la guardaba en su taquilla, con el propósito de el último día pegarse un banquete, un atracón. Entonces, cuando llegó el 7º día a las 12 de la noche, se dio un festín, se puso las botas. Entonces, a la mañana siguiente nos enteramos que ese hermano le dio un cólico, un ataque, se lo tuvieron que llevar de urgencia en ambulancia al hospital, y que le tuvieron que hacer una limpieza de estómago, que estuvo luchando entre la vida y la muerte, que finalmente pudo superar. Y a partir de ese momento, Demoni dio una dirección clara y contundente. A partir de ahí se dejó de hacer ayunos de 7 días en Champion. Solamente se podían hacer 3 días. Por esa razón, ¿no? Por esa razón. Y los que hacían 3 días de ayuno tenían que seguir una dieta muy estricta de recuperación del estómago, de 3 días después. Entonces, experiencias ahí en Champion. Recuerdo que que Demoni no venía todos los días a las sesiones de liberación, pero venía de vez en cuando, y ella nos explicaba que a las personas que ella tocaba, ¿no?, eran aquellas personas que realmente estaban muy mal, que realmente necesitaban ayuda, ¿no?, espiritual. Entonces, también había una sala de oración especial para liberar los espíritus más malos, más fuertes, que se resistían a salir. Y en esa sala de oración nos explicó que estaban los ángeles más elevados del cielo, que ayudaban a extraer esos espíritus que se resistían. Pero claro, para entrar en esa habitación no podía entrar cualquiera. Y yo esto lo comprobé por mí mismo. Yo tenía el deseo, desde el primer día, de entrar en esa sala de oración. No podía. Había algo que me lo impedía. Y yo quería. Y no podía entrar. Pero ya hacia la mitad, al final del periodo, después de muchas sesiones, ya me sentí mucho más ligero y mucho más liberado. Y además también recuerdo que yo oraba mucho para poder entrar. Y recuerdo que pedía que Demoni viniera y me ayudara a liberar. Y justamente Demoni, pues antes de terminar el cursillo, me vino y me estuvo tocando como 10 minutos. Entonces recuerdo que aunque no me pegaba muy fuerte, sentí un dolor intenso, como si me clavaran un cuchillo, ¿vale? Y este dolor me duró 3 días. 3 días.
después desapareció. Pero cada vez que tenía un pensamiento egoísta, una actitud arrogante o un acto, ¿cómo se dice?, fuera del principio, me venía el dolor este muy fuerte. Y entonces eso me ayudaba ¿a qué? A cambiar mi actitud, mi corazón, ¿no? A dejar de pensar negativamente, a estar agradecido, a mirar a hacer buenas acciones. Y hasta ahora me dura, ¿eh? Hasta hoy día. Es curioso, ¿no? Y claro, Demon estuvo explicando que a los que tocaba, según en qué punto, le asignaba unos ángeles especiales, hasta que pudiera resolver el problema. Mi problema todavía, parece ser que todavía persiste, porque me aparece de vez en cuando. Me aparece. Entonces, después de esa experiencia con Demony, pude entrar finalmente a la sala de oración. Y ese día que entré no dejé de llorar. O sea, no pude dejar de llorar. Y me sentí liberado, y me sentí muy limpio después de esa experiencia en la sala de oración, ¿no? Me sentí muy bien, muy feliz. Interesante. Entonces, pues no sé si continuar o dejarlo aquí. ¿Estáis cansados? ¿Queréis escuchar un poco más o queréis escuchar un poco más? No, depende de vosotros. Habla de Brasil, habla de Brasil. Ah, vale, bueno, un poquito más y ya termino, ¿vale? Entonces, después de Champion, regresé a España y me quedé aquí con Mario, Santi, Rob y las japonesas, misiones japonesas también, cerca de 1 año y medio, hasta finales del 98. Y ese año fue el año que vino Cali ya a España, porque ya teníamos pensado empezar la familia. Ya habíamos cumplido los 3 años de noviazgo, de separación, y queríamos empezar la familia a finales del año 98. Que hicimos la ceremonia de 3 días aquí, precisamente en el manantial. Y recuerdo que tuve 2 sueños. Yo tenía muchos sueños con los Padres Veredos. Tuve un sueño con los Padres Veredos que me decía que tenía que ir y participar en la providencia de Jardín, 40 días. 40 días. Y recuerdo que yo le decía en el sueño al padre, pero padre, nosotros somos una pareja joven y esta providencia no es para nos han dicho que es para las familias mayores que llevan años y ya tienen muchos problemas, para que se puedan reconciliar y puedan hacer un nuevo comienzo, ¿no? Y perdonarse, y por eso es el propósito de Jardín, de 40 días, de perdonarse, de un nuevo comienzo, de comprometerse a quererse, a sacrificarse, a ser responsable, no el uno por el otro. Y el padre se enfadó mucho y dice, tanto si vas como si no, yo te cojo y te llevo a rastras. Entonces en el sueño me coge y me pone en sus hombros, empieza a caminar conmigo, dice, vamos para Jardín. Entonces yo lo tenía claro, tenía que ir a Jardín, a pesar de que la dirección de Europa era para familias ya mayores, ¿no? Entonces le expliqué a Cali, y Cali pues al principio se sorprendió, porque dice, claro, si acabamos de empezar la familia, ¿no? Ahora recientemente, dice, quizá más adelante. Digo, no, que es una dirección que tenemos que ir, ¿no? Que hay que ir. Y dice, bueno, y no se lo creía mucho. Entonces empezamos a recaudar para ese propósito por toda Europa y los resultados eran increíbles. Yo hacía 3 o 4 veces más de mi resultado normal. Entonces ella se percató, dijo, sí, ciertamente el cielo quiere que vayamos a Jardín. Porque claro, para ir a Jardín era muy costoso. El billete, la estancia, el donativo, todo. Claro, se requería muchísimo dinero. Entonces tuvimos casi un año recaudando por toda Europa. Y fuimos a Jardín. Entonces, en Jardín, recuerdo que, allí era muy diferente a Champion. En Jardín, lo que hacíamos era hacer juntoqué. Todos los días. Unas horas por la mañana y otras horas por la tarde. Y el resto del día hacíamos trabajo comunitario. Entonces, nos decían que teníamos que coger una tarea y ofrecerla a la comunidad, ¿no? Al grupo. Entonces yo escogí cuidado y mantenimiento del New Home, Nueva Esperanza se llamaba, ¿no? Allí en Mato Grosso, ¿no? Es Mato Grosso, está en la zona de Mato Grosso en Brasil. Y bueno, y después tuvimos 3 días de tiempo libre en pareja para ir a visitar diferentes lugares en Brasil. Nosotros fuimos a Bonito,
bonito, que era un sitio precioso, con mucha naturaleza, y nos bañamos en el río cristalino y podías ver los peces de colores, ¿no? Entonces nadábamos con los peces ahí, distintos peces, ¿no? En el río. Entonces, bueno, fue una experiencia bonita, en realidad, muy bonita. Y nada, pues lo voy a dejar aquí porque se ha alargado mucho. Pues muchas gracias por escuchar.